Ok, vamos a empezar de una buena vez. Este, ok. Ah, Déjeme lo pongo aquí. Es un proceso esta cosa a veces. Ok. Bueno, bienvenidos hermanos una vez más. Esta es como la quinta o sexta presentación de esta enseñanza, de esta serie. Yo sé que parece mucho tiempo que llevamos aquí, pero en realidad pues no, ¿verdad? Porque hemos llevado cada 15 días esta enseñanza. Y quisiera proseguir, quisiera terminar este libro, pero hay muchas cosas bien interesantes que, aunque ya las leí, las vuelvo a leer, son puntos interesantes, ¿verdad? Y para los que no están al tanto de lo que hemos estado mirando a través de este libro, ¿verdad? Hemos mirado la fuerte relación que existe, ¿verdad?, entre el Mesías y Dios. Básicamente lo que estamos haciendo es mirando evidencia judía antigua, como del primero, segundo, tercer siglo, de sabios, de rabinos que creían que el Mesías era Dios mismo, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de establecer, que ese pensamiento, el hecho de que el Mesías sea Dios mismo, simplemente una manifestación de Dios corporalmente. Es una idea que cabe dentro del rango del judaísmo en sí, ¿verdad? Que no es algo que se inventó, digamos, el cristianismo, ¿verdad? En quotation marks. Es algo que ya se había pensado antes, o sea, es algo que ellos ya tenían en mente, es una doctrina muy, muy popular en sí, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo con este libro es simplemente presentando evidencia escritural de estos hombres antiguos que pensaban de esta misma forma. O sea, que no es algo fuera de sí, ¿verdad? Pensar de esta forma. No es algo abnormal, por decir así. Era algo bien común que les digo que aún en los mismos Targums existe esta idea, ¿verdad? Cómo cambian la palabra del verbo, ¿verdad? Del var, eh, y el logos lo intercambian con el nombre de Dios y así, viceversa. La semana pasada estuvimos mirando cómo dentro de las virtudes del Mesías, el Mesías recibe gloria y es venerado, es alabado, tal y como lo presenta en Daniel, ¿verdad? Capítulo 7. Dice que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Se le fue dado el reino y venían las naciones del mundo y le adoraban, básicamente. Y entonces, en esta tarde, el propósito del escritor, ¿verdad? Isaac Shapira, es presentar otra virtud del Mesías que alude, ¿verdad?, a que el Mesías es Dios mismo también, es a través de la autoridad para juzgar. Amén. O sea, el Mesías, el rey Mesías, tiene tiene una virtud de ser juez, aunque sabemos que el único que es juez de todos es Dios mismo. Eso está establecido claramente a través de toda la Biblia. O sea, Dios, reconocemos que Él es el juez de todo y de todos, ¿verdad? Que Él va a juzgar a las naciones, Dios mismo lo va a hacer. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 7:11, Dios es el que juzga al justo, es un Dios que emite sentencia cada día. Entonces sabemos que Dios es el juez, ¿verdad? El juez justo. Y que Él va a juzgar a las naciones cuando venga el tiempo y además, pues obviamente ahorita mismo Él está juzgando, ¿verdad? Eh, y miramos esta virtud de Dios
eh, que Él juzga porque Él es el juez, Él establece la ley, Él establece la justicia, entonces Él es digno de juzgar, ¿verdad? Pero dice en la página 115 del libro del marrano, el regreso del marrano kosher, dice lo siguiente. El verso anterior de Salmo 7:11, Salmo 7:11 presenta un gran problema para aquellos que dicen que el Mesías es simplemente un ser humano, ya que Dios no va a violar sus propios principios. Esto es lo que miramos anteriormente también, ¿verdad? En cuestión de quién es digno de recibir gloria y honra, vemos que Dios no permitiría dar su gloria a nadie más, ¿verdad? Que Él es el único que merece la gloria y la honra y la alabanza. Y entonces miramos que también eh, hay muchos versículos en la Biblia que dicen que Jesús, el Mesías, recibe adoración y alabanza, ¿verdad? Y en este caso estamos viendo también esta virtud de juzgar. Está muy claro que el Mesías tendrá virtudes como las de Dios que no son dadas a ningún humano, ya que Él es el juez sobre todas las naciones del mundo. Este mensaje es consistente con Zacarías 4:7, en donde el Mesías, de acuerdo con el entendimiento rabínico, enderezará los caminos de las naciones, como lo hemos visto en nuestra primer mes. Rashi acierta al comentar que el Mesías tendrá completa autoridad para juzgar. Aquí hay otro texto, el Salmo 50, verso 6, dice, los cielos proclamarán su justicia, porque Dios es el juez. Selah, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Quién es el juez? Sabemos que Dios es el juez y que va a ejecutar su justicia en todas las naciones, ¿verdad? A su debido tiempo. Y en Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24 dice, más bien, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la reunión de las miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hecho perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, simplemente para demostrar unos cuantos versos, ¿verdad? En este caso, dos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que declaran que Dios es el juez de todos, ¿verdad? Que Él es el que ejecuta la justicia. Entonces, el propósito de esta tarde es de ver cómo es que el Mesías va a ejecutar la sentencia o la justicia como juez, si es Dios quien es juez. Entonces, pero antes de eso, el escritor va a entrar a explicar otras relaciones con el Mesías, ¿verdad? En relación a cómo se miraba el Mesías condicional, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando el sábado pasado, cómo existen ciertos pensamientos distintos en cuestión del Mesías. En este caso hay una doctrina, ¿cómo se diría? Sí, como una doctrina, ¿verdad? Una enseñanza sobre cómo el Mesías es condicional, ¿verdad? Dependiendo del estado espiritual o la condición espiritual del pueblo judío, hay una profecía condicional, ya sea Zacarías o Daniel, ¿ok? Entonces es lo que va a ver el escritor primero antes de entrar de lleno al hecho de que el Mesías es un juez, ¿ok? Entonces, todos mirando lo siguiente en la página 116 del libro, de este libro, dice, la autoridad completa de Dios no puede ser jamás dada a un simple humano. Históricamente, nunca ha sido dada a ningún humano para juzgar a todas las naciones. La escritura deja en claro que solo hay un juez quien es Dios mismo. Aún así, Rashi ve a este juez como el Mesías. Trágicamente, como dijimos antes, algunos comentaristas judíos modernos han torcido este verso para sugerir que la nación de Israel será llevada a Jerusalén en las nubes del cielo. Pero Israel no tiene poder ni autoridad el día de hoy para juzgar a las naciones. No,
debemos sacar de contexto el Peshat y aplicar a Israel en contra de tanta evidencia. Entonces, como hemos estado mirando también, ¿verdad? A través de esta enseñanza y de esta serie, es que obviamente, como todo, ¿verdad? Hay diferentes pensamientos dependiendo de la época, dependiendo de la persona, en cómo aplican los versos. Estuvimos hablando sobre Isaías 53, el siervo sufriente, ¿verdad? Muchos dicen que es en realidad el siervo sufriente es Israel mismo, el pueblo de Israel. Y otros dicen que es el Mesías, ¿verdad? El rey Mesías, o sea, está hablando de una persona eh, en particular. Y entonces esto siempre va a ocurrir, hermanos, no es nada nuevo. Esto ocurre dentro de todas eh, en todas las iglesias o todos los grupos de religiones, ¿verdad? Donde hay diferentes pensamientos, obviamente. Lo que sigue diciendo, está claro que la autoridad final de juicio no aplica a un simple humano, no aplica a Israel y el pueblo judío, sino que aplica al Mesías y solo al Mesías, quien tendrá la completa autoridad para juzgar a las naciones del mundo. Los rabinos claramente creyeron que Daniel 7, verso 13 al 14, es de naturaleza mesiánica. En el Sanedrín 98 leemos. R. Alexandri dijo, R. Joshua Levi señaló una contradicción. Está escrito en su tiempo vendrá el Mesías, aunque también está escrito, yo el Señor lo apresuraré. Si ellos son dignos, lo apresuraré. Si no, él vendrá a su debido tiempo. R. Alexandri dijo, R. Joshua contrapuso dos versos, está escrito. Y aquí uno como hijo de hombre vino con las nubes del cielo, mientras que en otras partes está escrito, he aquí que tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno. Sin duda alguna, los sabios se refirieron en este maravilloso verso de Daniel al Mesías mismo que vendrá con las nubes del cielo. Sin embargo, los sabios tuvieron que reconciliar el Mesías divino de Daniel 7 con el Mesías humilde descrito por Zacarías. Entonces, básicamente lo que están diciendo aquí es que en Daniel capítulo 7 miramos al Hijo del Hombre que es considerado el Mesías, el Rey Mesías, que es divino, ¿verdad? Daniel capítulo 7. Pero en Zacarías, ah, que es 9, creo que es el capítulo 9, verso 9, habla sobre la humildad de ese Mesías, ¿verdad? Entonces, se hace ver como un simple ser humano en Zacarías 9:9, pero en Daniel 7, verso 13 al 14, se mira como un ser divino porque está ahí desde la antigüedad con el anciano de días, ¿verdad? Entonces existe este debate, este dilema, y para poder explicarlo, ¿verdad? Ellos crean, los sabios desarrollaron el concepto de un Mesías condicional, cuya aparición depende de la condición espiritual del pueblo judío. Y esto se los dije la otra vez, el sábado estuvimos hablando un poquito de esto, ¿verdad? De cómo ellos piensan que dependiendo de la condición espiritual del pueblo judío es que se va a aparecer uno o el otro. Entonces, ellos miran al Mesías no como el mismo, sino que hay diferentes Mesías, ¿verdad? Como estuvimos hablando. Mesías ben Yosef, Mesías hijo de José, o el Mesías hijo de David, ¿ok? Dependiendo de la condición espiritual del pueblo de Israel. Pero también hay un problema, eso causa un problema, porque entonces, ¿qué diríamos sobre Zacarías 9:9 y Daniel 7:13 al 14? Si todo depende de la condición del pueblo de Israel, entonces una o la otra de estas profecías no se va a llevar a cabo. ¿Se fijan? Ese es el problema. Entonces tenemos que ver dentro de los principios de Rambam, por ejemplo, dice él que los profetas hablaron verdad. Entonces, si uno de ellos si los dos están hablando verdad, entonces los dos se tienen que cumplir. Porque si no se cumple la una o la otra, entonces uno de ellos está mintiendo, ya sea Zacarías o Daniel, ¿verdad? Esto es lo que estuvimos hablando también en la página 117, hablamos sobre
la voz de la tórtola, del Gaón de Vilna, ¿verdad? Básicamente este hombre, el Gaón de Vilna, él no tiene el concepto de un Mesías condicional o una profecía condicional. Más bien él cree que el Mesías se va a presentar en fases, ¿ok? Como dice aquí, la idea de un Mesías en fases, porque según las mismas oraciones que los judíos dicen, como esta oración que dice, José vive, José aún vive, David vive y existe. Aquí se unifica las dos fases del Mesías, ¿verdad? Entonces aquí menciona a Mesías ben David y Mesías ben Joseph juntamente. Como les digo, obviamente hay diferentes pensamientos. Lo interesante es que este hombre Gaón de Vilna es una de las voces judías más autoritativas que hay dentro del judaísmo. Entonces es simplemente evidencia de cómo se pensaba, ¿verdad? Cómo existen estos dos pensamientos. Entonces existía y obviamente hoy en día también es lo mismo. O sea, en realidad todo depende, ¿verdad? Cómo tomemos la información, la evidencia que tenemos delante de nosotros. Si somos impulsados, ¿qué es lo que tiene más sentido, básicamente, ¿verdad? De lo que estamos haciendo y lo que siempre hacemos. Porque obviamente, pues no sabemos todas las cosas, somos seres humanos, cometemos errores. Muchas veces tiene que ver con nuestro propio, ah, nuestra propia condición espiritual nuestra, de cómo nos encontramos, ¿verdad? Delante de Dios. El mismo en Hebreos el escritor dice que eh, ya deberíamos ser maestros, ¿verdad? Que ya deberíamos estar más lejos de las cosas elementales que enseña la ley, como la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Todas esas son cosas elementales según el escritor de los Hebreos y son cosas que siempre estamos repitiendo. O sea que estamos en un nivel tan elemental aún nosotros, ¿verdad? Que todavía tenemos que hablar de las mismas cosas una y otra vez. El caso es que miramos aquí que existían pues hombres como Gaón de Vilna que creían que básicamente el Mesías iba a aparecer en diferentes fases, no que eran dos Mesías distintos, como uno sugiere. La página 117 dice, además, de acuerdo con el libro titulado Ben Jehoiada, el Mesías aparecerá en las nubes del cielo cuando Israel sea completamente justo. Es también difícil aceptar esta teoría basándonos en las palabras de los profetas. Nuestro pueblo nunca ha sido completamente justo en nuestra historia y más que probablemente nunca lo sea. Además, de acuerdo con el mismo libro, es difícil ver cuándo los sabios obtuvieron la idea de una profecía condicional. Fíjense aquí, dice, ni Zacarías ni Daniel presentan ninguna condición a sus profecías. Entonces, cuando leemos el libro de Zacarías y cuando leemos el libro de Daniel, que hablan sobre el Mesías, ellos nunca utilizan palabras como si es que, o pero, o cuando, no están incluidas en estos pasajes para sugerir que hay una condición. ¿Se fijan? Entonces, el profeta Zacarías ni Daniel utilizan esta clase de palabras en sus profecías. Entonces, ¿cómo es que los sabios establecen esta idea de un Mesías condicional? Es curioso, ¿verdad? Que establezcan algo que no existe dentro de los pasajes bíblicos. Ese es un gran problema, ¿verdad? Sigue diciendo, aquellos que se adhieren a la idea de un Mesías condicional explican que la autoridad del Mesías variará dependiendo de cuál Mesías aparezca. El Mesías hijo de José, que vendrá humilde montado en un burro, o el Mesías ben David, quien vendrá sobre las nubes del cielo como rey. Vayamos a otro lugar en el Tanaj para continuar nuestra discusión acerca de la autoridad del Mesías. Aquí va a hablar sobre lo que es el talón, ¿verdad? La simiente de la mujer y la simiente, la enemistad en contra del enemigo, ¿verdad? Que Dios dice en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces estamos hablando sobre la autoridad del Mesías. ¿Cuál es la autoridad del Mesías? ¿Cuál es el rango del Mesías? Fuera de lo que ya hemos establecido antes, ¿verdad? Hay mucha otra evidencia que nos enseña cuál es la autoridad del Mesías. Anteriormente hemos mirado cómo los antiguos sabios y rabinos reconocían que el Mesías iba a ser mayor que los patriarcas, mayor que Moisés, mayor que Salomón, ¿verdad? Mayor que todos. Y eso lo pone en un rango sumamente alto, ¿verdad? Con una autoridad increíble al Mesías. Entonces, aquí está utilizando esta información, este texto en Génesis para establecer un nuevo punto de vista en cuestión de la autoridad del Mesías. Dice, a primera vista es difícil tomar este verso como una profecía mesiánica. Los Targumim, sin embargo, siendo tan importantes para conocer el entendimiento judío temprano de las Escrituras, relacionan este particular verso con el Mesías y su batalla con Hasatán o Satanás. Leer este versículo de una manera estrictamente literal no parece aportar mucha claridad. Una mujer no tiene semilla, ya que en la terminología bíblica la semilla la lleva el hombre. Pero esta es una gran pista para el nacimiento sobrenatural de aquel que habría de ser herido. El Baal Halazón explica el significado de la palabra akev o talón en este versículo en conexión de Deuteronomio 7:12. Acuérdense que akev, akev significa talón, pero esta palabra akev también significa seguir, ¿verdad? Que es una de las parashás en el libro de Deuteronomio. Y el Baal Haslon continúa diciendo, como hemos aprendido para entender el significado raíz de una determinada palabra, es crítico ver cuál es la utilización en la primera instancia. La raíz akev es utilizada por primera vez en Génesis 3:15. ¿Cuál es la conexión entre Génesis 3:15 y el Pashat de Kev? Y vendrá a suceder la palabra que por escuchar estas ordenanzas y guardarlas y hacerlas, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, básicamente lo que va a estar estableciendo aquí en esta sección es que el Mesías mismo, ¿verdad? Va a ser mordido en el ekev, en el talón, pero siendo que la palabra que también significa seguir, ¿verdad? Cuando seguimos, el Mesías tiene la autoridad de seguir en los caminos del Señor, en los caminos de Dios, en sus mandamientos y guardar toda la ley a su perfección, que eso es lo que ayuda a vencer a Hasatán y eso ayuda también a los creyentes a, a guardarse, ¿verdad? De la destrucción de Satanás, para pelear en contra de él es cuando seguimos, ¿verdad? Obviamente el talón tiene el significado de seguir las pisadas, de guardar sus caminos, de seguir en sus veredas. Esas son las cosas que nos ayudan a nosotros a vencer y es lo que le ayudó al Mesías también a vencer. Al guardar los mandamientos damos batalla a la serpiente y a nuestra inclinación al mal. Baal Haturim explica que los 10 mandamientos están compuestos por 172 palabras y este es exactamente el valor de las palabras de Kev, talón, en, en la gematría. ¿Ok? O sea, básicamente está diciendo que al final de la era, el rey Mesías es quien destruirá al enemigo, ¿verdad? Con el poder de su gloria, como lo miramos en el libro de Apocalipsis. Página 119 dice, el Midrash de Génesis Rabá señala el siguiente punto acerca de Génesis 3:15 en conexión con Génesis 4:25. El rabino Tanjuma dijo en el nombre del rabino Samuel, Eva tuvo respeto por esa semilla la cual viene de otro lugar
¿Y quién es? Este es el Mesías, el Rey. Entonces, como podemos ver también, los rabinos atribuyen Génesis 3:15, ¿verdad? Como una profecía mesiánica. Muchos comentarios judíos hacen una conexión entre la perforación del talón en la batalla entre el Mesías y Hasatán y el Salmo 22. Pesquita Rabati, el famoso comentario del siglo VIII, se refiere al Salmo 22, 8, 13, 14, 15, en conexión con el Mesías sufriente, en donde David lamenta como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pagó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El conocido rabino Moshe David Vali ciertamente no sostuvo la opinión de que Yeshua era divino hijo de Dios, todo lo contrario. Sin embargo, en el bien conocido texto del Sefer Halekutim, él de hecho identificó a Yeshua como el Mesías hijo de José. Fíjense, hermanos, qué interesante que este es un rabino, obviamente, que no creía en Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él mismo, en uno de sus escritos, incluye a Yeshua y lo identifica como Mesías ben Yosef. Fíjense cómo dice este artículo. Dice, el Mesías, hijo de David, vino a traer paz a la tierra y no guerra. Lo contrario de Yeshua el Nazareno que dijo, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Con seguridad, él era en secreto el Mesías Ben Yosef, aunque era un mamzer, porque el mamzer ha de convertirse en sumo sacerdote, ya que no era el tiempo indicado, porque había huido infundado en Israel. Él fue dañado al atacarlo Satán. Esta es la razón de su crucifixión. Entonces, como pueden ver, este hombre está diciendo que Jesús, ¿verdad? Es el Mesías Ben Yosef, que fue traspasado. O sea, mirando obviamente la vida de Jesús, está tan apegada, ¿verdad? A lo que es Isaías 53, a lo que es José, como estuvimos mirando el sábado. Pero es interesante notar que él mismo lo identifica como el Mesías Ben Yosef, ¿verdad? De una manera tal vez, ¿cómo diríamos?, burlante o sarcástica, pero miramos que ellos mismos lo ven de esa forma y que la crucifixión es parte de su sufrimiento, ¿verdad? Sigue diciendo, el profeta Zacarías continúa sobre la misma línea de pensamiento en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre la casa de los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí porque le traspasaron, y llorarán por él como se llora por el hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Acerca de estos versos, el rabino Moshe al-Sheikh declara, y aún haré una tercera cosa y será de que acuerdo que me miren y levanten sus ojos hacia mí en completo arrepentimiento cuando vean a quien traspasaron, el Mesías, hijo de José. O sea, todas estas profecías yo las había leído antes, ¿verdad? Todas, especialmente ah, Génesis 3:15, aún en el cristianismo se cree que esa es una profecía mesiánica, ¿verdad? Y pues obviamente nosotros, ¿verdad?, ya teníamos este entendimiento de que Yeshua cumplió con muchas de estas profecías mesiánicas, ¿verdad? Porque él fue traspasado, obviamente en su costado, mientras fue en la crucifixión. Hay muchas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que vemos en la vida de Jesús, ¿verdad? Página 120 dice, en su comentario a este mismo verso, Rashi identifica a aquel por quien Israel lamentará como el Mesías, hijo de José, quien vino a llevar los pecados de los hijos de Israel. Algunos de los sabios del Talmud entendieron que el verso hablaba específicamente sobre la muerte del Mesías. Dice, ¿cuál es la causa del lamento? Dosa y los rabinos difieren sobre el punto. Uno explicó, la causa es haber matado al Mesías, hijo de José. Y los otros explicaron la causa es haber matado la inclinación del mal. Bueno, y como todo, ¿verdad?
Uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa, ¿verdad? Pero unos dicen que eso tiene que ver, la razón que se lamenta es porque el Mesías, hijo de José, fue traspasado. Rashi añadió en su comentario en Suca 52a, las palabras la tierra lamentará se encuentran en la profecía de Zacarías y él profetiza sobre el futuro que aquellos lamentarán por el Mesías, hijo de José, a quien matarán en la guerra de Gog y Magog. Entonces, todos estos hombres, ¿verdad? Admiten que el Mesías, hijo de José, iba a sufrir una muerte impresionante y que por eso toda la tierra, ¿verdad? En sí lamentarían por él de diferentes formas, lo vemos en diferentes textos que acabamos de leer. Dice, hay muchos más comentarios sobre este particular verso que lo asocian con el Mesías que sufrirá y finalmente será sacrificado por los pecados de Israel después de su guerra con la serpiente llamado Samael en fuentes hebreas. Algunos en el intento por reconciliar a los dos Mesías, fíjense aquí, ah, algunos en el intento por reconciliar a los dos Mesías, el de Daniel y el de Zacarías, explican que el Mesías sufriente de Zacarías 12:10 representa un concepto más que una entidad física. ¿Se fijan? Entonces, estas son las vueltas que le dan, ¿verdad? Para poder forzar una idea o poder forzar ah, una, sí, una idea o una doctrina, fuerzan, ¿verdad? Lo que son las palabras de los profetas. Y dice, el famoso Gaón de Vilna trató de explicar que el Mesías sufriente es el resultado de la iniciativa humana. El rabino Cook fue aún más allá al explicar que el Mesías, hijo de José, representa la manifestación física en la redención del pueblo judío y así subsecuentemente. Sin embargo, Zacarías 12:10 supone un serio problema para quienes dicen que uno de los Mesías aparecerá para redimir a la casa de Israel. Primero, si Zacarías 12:10 es una profecía condicional acerca del Mesías, hijo de José, ¿por qué la profecía comienza con las palabras derramaré sobre la casa de David? ¿Verdad? Es un punto muy importante. O sea que aquí también Zacarías está unificando a Mesías ben David y a Mesías ben Yosef a la misma vez, ¿verdad? Dice claramente, el siervo sufriente es también el Mesías ben David. Aún en escritos rabínicos, los dos, aquí le corté un poco. Ya veo. Los dos Mesías están atados el uno al otro. Si uno ha de aceptar el concepto de que el Mesías sufriente habrá de ser resucitado, leemos el siguiente comentario de Otzar Ham Midrashim. Cuando Miguel suene el gran toque del shofar y las tumbas en Jerusalén sean abiertas y Hashem resucite a su pueblo, el Mesías hijo de David y Elías irán al Mesías hijo de José y lo resucitarán. Wow. Podemos ver impresionantes paralelos entre el Mesías sufriente, quien es conocido como Mesías Bar Efraín y José. El rey escatológico muestra características josefinas. Primero, como José es traspasado, porque Jacob compara el sufrimiento de José con ser traspasado por flechas, en Génesis 49:23. Esto ya lo miramos un poco, ¿verdad? Con el sábado, hablando de cómo el Mesías ben Joseph y el Mesías ben David son el mismo, ¿verdad? Son el mismo Mesías, simplemente en diferentes etapas. Porque Jacob compara el sufrimiento de José, que fue traspasado como por flechas, Génesis 49:23. Similarmente, así como fue Judá, disculpen, como fue Judá quien traspasó a José y después le miró, así también los de Judá traspasan a esta figura y después miran hacia él.
Y tal como el sufrimiento de José trajo vida a quienes le despreciaron, así también aquí. Segundo, la figura de Zacarías 12:10 es como José se lamenta por él como por un primogénito. Jacob le otorgó a José la primogenitura por encima de todos sus hijos en lugar del deshonrado Rubén. Entonces miramos básicamente lo que están tratando de decir aquí estos rabinos y sabios, es que eh, el rey Mesías está en dos etapas, ¿verdad? Se va a hacer manifiesto en dos etapas, pero es el mismo. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Con respecto al nombre del Mesías como hijo de José, leemos, Efraín también recibió estatus de primogénito de Israel por encima y de sus descendencias como su padre José. Por lo tanto, José Efraín, como la figura de Zacarías, bien puede ser considerado como un primogénito por quien se lamenta amargamente. Hizo respeto a la mente. Ok, vamos a mirar aquí. En conclusión dice, el que fue traspasado en Zacarías 12:10 puede identificarse con la figura de Zacarías 11:12 al 13, quien, como José, en Génesis 37:28 fue vendido por plata, porque la figura de Zacarías 11, del 12 al 13, comparte la autoridad divina del rey de Zacarías 12:10. Él es el pastor, rey del Señor y hombre de confianza. Se identifica a sí mismo como el Señor, o como Jorge Bafe, el Señor se identifica con él. Tiene autoridad para romper el vínculo entre Israel y Judá, como la figura de Zacarías 12:10 es traspasado en un acto de violencia. Además, aunque aceptaremos la idea de que la escritura citada anteriormente es una profecía condicional que habla directamente del Mesías, hijo de José, que fue sacrificado por los pecados de Israel, debemos rechazar la totalidad del concepto sobre diferentes bases. Como un principio fundamental para el juicio en contra del marrano kosher, establecimos la Torá como nuestra referencia. La Torá dice claramente en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga para pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien haga uso de la adivinación, ni agorero, ni encantador, ni hechicero. Y Levítico 18:21 dice, y no darás a ninguno de su descendencia para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo el Señor. Lo que está estableciendo aquí es que el sacrificio humano está prohibido por medio de la Torá, ¿verdad? Entonces, si el Mesías, hijo de José, es meramente humano, ¿cómo puede su muerte ser aceptada como un sacrificio apto por Dios? Ya vimos que el Mesías, hijo de José, sufrirá enormemente hasta la muerte por el pueblo de Israel, de acuerdo con la profecía condicional. Pero está claro que no puede ser un ser humano. El profeta Zacarías continúa proveyendo más evidencia sobre la identidad del Mesías en el capítulo 13, versos 6 al 7. Entonces, lo que estamos mirando aquí es, está tratando de explicar cómo el Mesías, ¿verdad? Es divino, es de identidad divina, viene en las nubes del cielo. La única forma que fuese aceptable su sacrificio es si fuese de otra entidad que no fuese humana, ¿verdad? Lo que está tratando de establecer. Ah, Quisiera adelantarme un poquito más hacia adelante. Ah, lo que quiero entrar es ahora a la virtud del Mesías en cuestión del juicio, ¿verdad? De cómo el Mesías es puesto como juez de la humanidad, de las naciones, como dice aquí, por ejemplo, dice, hago de nuevo la pregunta, aunque fuésemos de alguna manera a aceptar el concepto de que el Mesías hijo de José es una alternativa al Mesías hijo de David. ¿Cómo podríamos decir que el Mesías hijo de José es meramente humano? Ningún ser humano puede hacer tales cosas como llevarse los pecados de otra persona. El pensamiento es absurdo.
En la oración anterior, que es esta oración de la porción de oración de Musaf, el Mesías es identificado como el que nos justifica delante de Dios con la completa autoridad del poderoso de Israel para incluso perdonar los pecados. Obviamente sabemos que ese fue uno de los grandes problemas cuando vino Jesús a la escena, ¿verdad? Cuando él perdonó los pecados de múltiples personas y los que estaban ahí, los líderes que estaban ahí, los fariseos o los maestros de la ley, cuando escuchaban a Jesús decir que él perdonaba los pecados, ellos tenían un grande problema porque le decían que era una blasfemia, ¿verdad? Entonces, ellos miraban a Jesús cuando él perdonaba los pecados de esas personas como una blasfemia. Sería pues, ¿cómo lo tomaríamos nosotros? ¿Jesús realmente perdonó sus pecados ahí o lo tomamos como una blasfemia? Porque ellos mismos dicen que era una blasfemia porque solamente el único que tiene el poder y autoridad para perdonar los pecados era Dios mismo, ¿verdad? Por eso ellos decían que este blasfema, porque él perdonaba los pecados de las personas ahí mismo, en ese mismo momento. Entonces miramos una vez más, por medio de esta autoridad, una virtud de Dios es perdonar los pecados de pues nuestros, ¿verdad? Del ser humano. Él es el único. Y Jesús hace lo mismo. Entonces miramos todo esto, hermanos, consideramos toda esta evidencia, ¿verdad? Que es, en mi punto de vista, contundente en cuestión del Mesías, que el Mesías no puede ser un simple ser humano. En muchas formas ya lo hemos mirado, espero que tengan por lo menos un concepto en su mente de las cosas que hemos mencionado anteriormente. Todo esto, ¿verdad? No es una sola cosa. No es un solo versículo, son muchos versículos, son muchos puntos de vista. Sabemos, por ejemplo, que el único que puede salvarnos es Dios mismo, pues Él es el Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús es nuestro Salvador si Él es un simple ser humano también? Hay algo que no cuadra en cuestión de toda esta evidencia. Si Dios está diciendo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, digamos, en la ley, en los profetas y los salmos, que Él salvará a su pueblo. Está hablando Él mismo, propiamente de con su propia voz, digamos así, con sus propias palabras. Él mismo dice, yo mismo estaré presente, yo salvaré a mi pueblo, ¿verdad? Todo esto a mí me pone a pensar de que no podemos separar al Mesías de Dios mismo, ¿verdad? Y como ya dijimos hace 2 semanas, en cuestión de adoración y alabanza, eh, tendríamos un grande problema si el Mesías es otro separado de Dios, ¿verdad? Podemos concluir que sin importar desde qué punto de vista examinemos el asunto de la autoridad del Mesías, es difícil ver cómo alguien puede decir que él es simplemente humano. De acuerdo con el Remés, el nombre del Mesías de Israel ha sido insertado en múltiples lugares de Isaías 53, verso 3 al 4. En un capítulo anterior aprendimos que uno de los nombres del Mesías es Gen. Nótese el paralelo crítico en Isaías 53, donde la palabra Gen se encuentra insertada en muchos lugares en el texto. Gen significa despreciado y abandonado, gen despreciado y no estimado, gen nuestras enfermedades él lleva, gen creímos castigado por Dios. Entonces, eh, dentro del judaísmo, la palabra gen es otro nombre para el Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden decir si la palabra gen fue insertada todas estas veces en el capítulo 53? ¿Cómo pueden decir pues que Isaías 53 es en relación a Israel? No, es en relación al Mesías, porque la evidencia demuestra que la palabra gen es otro nombre del Mesías, el Salvador. Estos maravillosos versos hablan acerca del Mesías que será rechazado, despreciado y abandonado, y aún así él pues será gran gen.
En español es belleza o gracia como el Mesías prometido de Israel. Como podemos asumir que la palabra gen aparece misteriosamente, ¿cómo podemos asumir que la palabra gen aparece misteriosamente 4 veces en el mismo verso como una mera coincidencia? Es bastante contundente ver que el Pesha, el Remes, el Drash e incluso el Sod de la Torah, juntos el Pardes coinciden de esta manera. De acuerdo con Rashbi, el Mesías será rechazado en su aparición como el hijo de José y también será rechazado en la aparición como el hijo de David. ¿Ok? Y aquí está lo que él escribe. Antes de seguir adelante, recapitulemos lo que hemos identificado hasta aquí. Esto es lo que hemos estado mirando, ¿verdad? En estas últimas dos enseñanzas. El Mesías, que es rey, aparecerá 2 veces. Una humilde sobre un asno y otra como como las nubes del cielo. Amén. Entonces, básicamente lo que él está proponiendo el escritor a través de toda esta información y evidencia es que el Mesías es Mesías ben Yosef y Mesías ben David, ¿verdad? En diferentes fases. Fase número 1 ya ocurrió, Mesías ben Yosef, el siervo sufriente ya apareció, y después lo veremos, ¿verdad? Ah, como dice Jesús, que vendrá en las nubes del cielo, tal y como dice en Daniel capítulo 7, verso 13 al 14 también, ¿verdad? Que es el anciano de días que vendrá en las nubes del cielo. El anciano de días y el Hijo del Hombre son una misma figura en realidad. En su primera aparición, Él vendrá a vendar los corazones heridos del pueblo judío y a sanarles de todas sus enfermedades o de su pecado, llevándolas sobre sí mismo. Amén. Cosas que ya sabemos, ¿verdad? Realmente en el Nuevo Testamento todo esto está ahí. ¿Por qué está ahí? Obviamente porque, o sea, lo que está diciendo aquí es que los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, en realidad no estaban hablando cosas fuera de sí, eran cosas que ya se creían dentro del judaísmo, porque ellos mismos escribieron estas mismas cosas. El Mesías debe ser sacrificado por Israel. El Peshat de la Biblia hebrea no respalda declaraciones de que la naturaleza de la aparición del Mesías dependa de la condición espiritual del pueblo judío. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí es que la profecía de Zacarías, en el capítulo 9, y la profecía de Daniel, capítulo 7, no son condicionales, ¿verdad? Simplemente está hablando de dos fases de la aparición del Mesías. El pensamiento judío claramente sustenta la idea de un Mesías divino. El pensamiento judío claramente sustenta la idea de un Mesías divino que sufrirá por los pecados de toda la casa de Israel. Amén. No como un solo ser humano, sino divino. Amén. Es divino. El Mesías tiene completa autoridad para representar a la humanidad en su batalla contra la serpiente o Satanás. El Mesías tiene completa autoridad para llevar los pecados y heridas de Israel y del mundo entero. ¿Se fijan entonces? Todo esto, hermanos, todo esto nos indica, toda esta información, toda esta evidencia de estos hombres nos fortalecen en lo que ya creíamos en realidad, ¿verdad? Que esta información nos ayuda a estar más fuertes en lo que ya pensábamos. Creíamos que el Mesías era divino. Creíamos que el ser humano, que el Mesías no es un simple ser humano, ¿verdad? Sino que está tan atado a Dios mismo en cuestión de autoridad y de virtudes que es imposible separar al uno del otro. Dice, continuemos con nuestra discusión regresando al principal texto de Daniel 7, del 9 al 13. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿A qué les recuerda esto? Esta descripción que acaba de dar aquí Daniel, ¿a qué les recuerda? Dice que tiene un vestido como blanco
Era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego. Que no les es muy similar a lo que escribió Juan en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis? Y si ustedes se fijan, esta descripción aquí, apúntenla por ahí, de Daniel 7, verso 9 al 13, del anciano de días, en relación del anciano de días, cuando ustedes miran la descripción en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es idéntica a cómo Juan describe a Yeshua. También Yeshua, ¿verdad? Tiene el vestido blanco como la nieve, su pelo blanco y todo, como llamas de fuego. Porque acuérdense que el Apocalipsis es una revelación de Yeshua, como dice en el capítulo 1, ¿verdad? Pero miramos que ahí mismo lo describe de esa misma forma. Lo que vamos a estar mirando más adelante, en 2 semanas, vamos a estar mirando sobre la autoridad de Yeshua, la autoridad del Mesías. Obviamente nosotros creemos que Jesús es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Y entonces vamos a estar mirando esta virtud, ¿verdad? Del juicio. ¿Quién va a dar juicio al final? Para terminar, fíjense cómo dice aquí en Juan, estas son palabras de Jesús y está hablando sobre su autoridad, ¿verdad? Como Mesías. Dice, por esto respondió Jesús y les decía, de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Verso 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces miramos pues aquí, ¿verdad? Que Jesús, estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Porque estamos mirando cómo se miraba Jesús, cómo se identificaba él a sí mismo, ¿verdad? Con las palabras que él decía, el rango que se está dando a sí mismo es sumamente alto, hermanos. Ah, amén. Se está poniendo al nivel de Dios. Es lo que él está haciendo, ¿verdad? Dice, porque todo lo que él hace, o sea, el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera. ¿Ok? Se está poniendo en la misma posición del Padre en cuestión de autoridad. Si fuera una identidad distinta, separada, el Mesías, al Padre, entonces no pudiera hacer esto. Y luego que habla en cuestión de juicio, ¿qué miramos al principio? Los textos que miramos en los Salmos y en Hebreos, dijimos que el que hace el juicio es Dios, pero aquí dice que todo el juicio se le dio al Hijo, y esas son palabras de Jesús. Entonces, es muy difícil decir, en mi punto de vista y según la información que tenemos delante de nosotros, la evidencia que hemos presentado una y otra vez a través de estas últimas 5 o 6 enseñanzas, que, que Jesús fuese un simple ser humano tal y como todos los demás, ¿verdad? Y al terminar, habla cómo debemos de honrarle, ¿verdad? O sea, cómo es que honramos al Padre. La misma forma en que honramos al Padre es de la misma forma que debemos honrar al Hijo. Esto habla en cuestión de alabanza, en cuestión de gloria, de adoración, ¿verdad? Es igual, el Hijo y el Padre. Entonces, creo que eso es suficiente por hoy. Bueno, creo que ya era el último, sí, es el último. Toda la semana que entra vamos a estar mirando más, un poquito más en esta virtud. Ahorita lo que está haciendo el escritor es preparar
y dar más detalle, ¿verdad? En cuestión de quién es el Mesías, cuál es su autoridad, ah, quién es el Mesías en realidad y por qué es que tiene esa autoridad de parte de Dios, ¿verdad? ¿Quién es realmente? Y entonces la semana que entra, en 2 semanas, disculpen, vamos a estar mirando el juicio de Dios sobre las naciones. Amén. ¿Y quién va a ejecutar ese juicio? Aquí dice Jesús que Él mismo, ¿verdad? Porque Él es el Hijo. Amén. Así que eso es todo por hoy, hermanos. De esta forma vamos a terminar. Esperamos bueno, porque ustedes mismos vean esta información, más que nada, este, que sea de bendición para cada uno de ustedes y que consideremos toda esta evidencia, ¿verdad? Para tomar una buena decisión en el Señor y cómo debemos honrar al Padre y cómo debemos honrar al Hijo. Amén. Así que Dios les bendiga. Shalom.